pero le dio fuerte a la crítica, en realidad ideológica, de la propuesta política del diputado Milei. Javier Milei considera que el Banco Central, así como está, para financiar al Tesoro no sirve, que en realidad es una máquina que se utiliza para endeudarse y que la utiliza o la mal utiliza la administración pública. Entonces, sobre esa propuesta que fue tan criticada por Pelle, lo tenemos a Javier Milei para darle respuesta, ¿no? Ya que Pelle no quiere hablar, por lo menos públicamente, con todos los medios, sí queremos desde este espacio darle la posibilidad a Milei que argumentativamente nos cuente por qué lo que dice o no dice de él, el presidente del Banco Central, tiene asidero o no. También el presidente del Banco Central dijo que están cumpliendo con la meta del Fondo Monetario. Hay varios economistas que dicen que cuando venga esa primera revisión va a ser difícil. Por ejemplo, la meta inflacionaria que se cumpla. Así que ya le damos la bienvenida a Javier. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Un gusto enorme estar contigo en tu programa. Gracias, Javi. Bueno, viste lo que te preparamos ahí. Acá hay una discusión con respeto, pero intelectual. Y es una discusión sobre cómo salir de la maraña de la dependencia, del tipo de cambio y de la inestabilidad que genera. Y poneme, si querés, Cari, ya en pantalla para que lo vaya viendo Javi Milei, Javier, con la confianza de tantos años que no tenemos, te digo Javi, pero así cerró el dólar en Argentina. Entonces no es lo que decimos nosotros, sino me corro para que lo ponchan a pleno y lo vea Javier. Cuando se cuestiona el rol que está teniendo el Banco Central, se cuestiona porque tenemos esta inestabilidad, que en un rato te voy a mostrar también se traduce en el riesgo país. Con este número es donde empiezan las especulaciones de las remarcaciones a futuro, de la formación de precios y demás. Entonces, cuando Miguel Pelle habla del rol del Banco Central, hay muchos que dicen, sí, claro, pero pará, porque hay un tipo de cambio que es el que manejás. Y lo que no manejás, y la expectativa de inflación que se genera alrededor de esto, que salta, un día salta, otro día baja. Primero, Javi, preguntarte qué opinás de lo que dijo de vos y de tu propuesta. A ver, no es la primera vez que el presidente del Banco Central tiene una apreciación desafortunada sobre el rol de la política monetaria, por decirlo de alguna manera. La primera crítica que me hizo en su momento el presidente del Banco Central, verdaderamente algo fuera de lo normal y casi inesperada, lo que dijo, porque es aberrante en términos de análisis económico, fue que dijo que la propuesta de Milei, o sea, la propuesta que yo tengo, digo, de eliminar el Banco Central, básicamente lo que escondía era un fuerte ajuste fiscal. Lamentablemente que un presidente del Banco Central diga semejante cosa es aberrante porque, primero porque no conoce algo básico que deberían saber todos los economistas, que la realidad es que también la profesión está bastante flojita en algunas cosas. Entiendo. Que es algo que se llama principio de clasificación efectiva en los instrumentos de mercado. Es decir, si vos tenés política monetaria, te vas a dedicar a los precios y si tenés política fiscal, lo arreglás con política fiscal. Si vos tenés un problema de déficit fiscal, el problema de déficit fiscal lo tenés que arreglar con financiamiento, no con emisión monetaria. Primer punto grave en la reflexión del presidente del Banco Central, porque implica, si vos quisieras tener Banco Central, suponete un Banco Central independiente, ahí ya tendrías un problema de muy mala definición, porque lo que estás diciendo es que estaría atado a la política fiscal, lo cual, digamos, o sea, es una definición aberrante. Segundo, o sea, entonces tenemos una definición que implica, digamos, todo lo que está mal en materia de Banco Central. No conocer los elementos básicos de la teoría económica. Y después, lo otro que hay que tener en cuenta es que los bancos centrales no existen en rigor para evitar recesiones. Eso es una interpretación de muy baja calidad, de muy mala calidad, por decirlo de alguna manera. A ver, Javi, vamos de nuevo. Por sí o por no, entonces decís, es mentira, no es real que los bancos centrales puedan evitar una recesión. Recesión, para que todos entiendan, es enfrió la economía tanto que vos no creces. A ver, primero hay que sacar el problema del ciclo económico, si vos querés una recesión, de lo que es el crecimiento económico, que es una cuestión de largo plazo, que tiene que ver con la acumulación de capital, de trabajo, de capital humano, ¿sí? Y de tecnología. Digo, hay que separar el problema del ciclo de la tendencia, por decirlo de alguna manera. Con lo cual ese es un primer punto, que si el Banco Central está pensando en meterse ahí, está haciendo una macana. Segundo punto, lo que tiene que ver con el ciclo económico.
La realidad es que el ciclo económico, si, no, digamos, salvo que tenga un origen monetario, por ende, digamos, fue gestado por la propia política monetaria, por ende, digamos, o sea, el problema arrancó antes. Si el problema viene de otro lado, es falso que, digamos, vos tengas que utilizar la política monetaria para eso. A ver, Es decir, o el Banco Central sí. para eso. Es decir, esas son las cosas que después, o sea, lo terminamos pagando muy caro. Yo, digamos, o sea, yo creo que el problema con este debate es que hay que ir a la naturaleza esencial de por qué existe el dinero. El dinero, Dios, si me permitís, Marcela, yo Dale. hago... Me gusta digo, este debate. ¿Por qué existe el dinero? Porque necesitamos... Voy a ver, tirando cosas. Porque necesitamos poder tener una unidad de transacción. Vos me das algo, yo te doy algo a cambio. Si no, estaríamos en el trueque. Por eso, por ejemplo, debería existir... Bueno, es que, a ver, hay que ir justo, remontarse hasta el trueque. ¿Cuál es el problema del trueque? Que yo, si quiero comprar algo, necesito que aquel que yo le voy a llevar mi bien tiene que vender, él justo tiene que querer lo mismo que yo quiero. Sí. Lo que se llama la doble coincidencia. O sea, yo quiero comprar el bien A y tengo el bien B. Entonces le tengo que llevar al productor de A mi bien B, pero necesito que él lo quiera para poder intercambiarlo. Si no, tengo un problema. Se llama problema de la doble coincidencia. Eso, digamos, en una economía primitiva, bueno, vaya y pase, puede zafar. Pero en una economía, digamos, con tanta gente es un problema enorme, por decirlo de alguna manera. Y después, suponete que por algún mecanismo ese problema se pudiera resolver. Bueno, en realidad hay un problema de indivisibilidad. Puede ser que a mí me encante comer pan, pero no como para cambiarle al panadero por una conferencia mía, ¿me comprendés? Porque digo, o sea, ¿qué hago con tanto pan? No puedo. La percepción del valor. Te sigo. La percepción del valor. O sea, ahora, entonces, te hago una pausa acá porque estás explicándolo como bien docente que sos de una manera fácil de entender. Y es una teoría tuya, con lo cual es respetable. Es una teoría que vos abonás y propiciás para que todo el mundo entienda. Para poder después ponerla en debate, la entendemos. Yo voy a esto que vos estás argumentando, digo. Tengo al presidente del Banco Central hoy diciendo que no hay atraso al tipo de cambio. El punto es que él habla del tipo de cambio oficial. Pero Marcela, este es otro tipo de problema el que estoy analizando ahora. Que es porque con yo voy a un punto, Javi, que es de cuando hablamos de lo que la gente quiere, yo no puedo desconocer que en mi país, me doy vuelta y vuelvo a ponerlo, cuando vos hablás, vos tenés que lograr canjearle lo que vos tenés a alguien y que ese alguien lo quiera. Y en teoría eso pasa con el peso. Ahora, cuando yo voy, chicos, pongamos la placa, mírala, y cuando yo voy y veo que tengo un tipo de cambio, más de un 80% por encima del tipo de cambio que el Banco Central se jacta de poder cumplir, ¿qué es lo que la gente quiere? Bueno, ahí lo que estás mostrando, por ejemplo, es que tenés un exceso de demanda al tipo de cambio oficial enorme, por eso tenés ese valor del paralelo, y eso no es gratis en la economía. Porque cuando vos tenés un exceso de demanda tan grande, tenés un exceso de oferta en el resto de la economía. Vos fíjate, ¿qué implica en el mercado de bonos? Que los bonos valen poco. Es decir, la contracara, ¿cuál es? El riesgo país, donde toda la curva es 2.000 puntos básicos de riesgo país. Pero la punta corta, es decir, los bonos que vencen más cerca, es 3.400 el riesgo país. O sea, es una cosa aberrante. ¿Eso qué hace? Te desintermedia el ahorro con la inversión. La gente se quiere ir, por eso lo ves en el dólar, pero al mismo tiempo nadie quiere invertir. ¿Eso qué hace? Te castiga el nivel de actividad económica, te castiga el empleo, te castiga el salario real, te aumentan los pobres y te aumentan los indigentes. O sea, tenés un problema social enorme. O sea, reprofundizás el problema. Por lo tanto... Mira, o sea que vos escuchaste a Durán Barba. Sí, escuché a Durán Barba. Claramente ya sabemos que de economía no entiende, pero sí de política. No está tan desacertado si sigo tu línea sobre esto de lo que puede llegar a ser la rebelión de los más pobres. Pero es que, a ver, el problema es el siguiente, Marcela. A ver, hoy Argentina tiene un desequilibrio en su macroeconomía que es por lo menos 2 veces peor que el que teníamos en el Rodrigazo. Pero el Rodrigazo, en el año 75, durante el gobierno de Isabel Perón, o María Estela Martínez de Perón, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, vos tuviste que la inflación saltó del 30 al 180 y al otro año saltó al 400%, y la pobreza, que estaba en torno al 5%, se multiplicó por 5 veces.
¿Cuál es el problema? Que hoy tenés un desequilibrio monetario que es por lo menos el doble del que tenías en ese momento. O sea que, por lo tanto, digamos, multiplicar la tasa de inflación por 6 sería un piso. Es decir, que estaríamos hablando de niveles de inflación del orden del 360, 350%. Pero no solo eso, sino que además, como piso estoy hablando... ¿Cuánto se proyecta de piso de inflación, Javi? No, esto no es una proyección. Yo estoy diciendo que si vos replicás el Rodrigazo, aun cuando tenemos una situación mucho peor, lo que pasa es que vos en el Rodrigazo partiste de 5% de pobres y saltaste a 25%. Pero acá estás partiendo de 40%. Claro. O sea, vas a tener un desastre social. Es decir, la situación es extremadamente compleja. Probablemente los números, si vos actualizaras hoy la EPH, la cantidad de pobres indigentes estaría muchísimo más grande. Sí, la base de medición del INDEC es eso. Bien. Claro, porque vos venís con lo que va del año, acumulás 23% de inflación, pero eso anualizado te da 85%, por decirlo de alguna manera. Y si vos tomás los datos puntas, estás arriba del 100%. Y si tomás alimentos, estás arriba del 130%. Y si vos corregís por brecha cambiaria, la inflación viene viajando al 350%. A ver, yo te sigo porque también para ir explicándole a la gente, hay mucha gente muy preocupada por el salto de tipo de cambio. Cada vez que salta el dólar blue, hay nerviosismo. Pero por sobre todas las cosas, antes de que sucediera esto hoy, antes de que sucediera esta fuerte suba, que es el mayor número del precio del dólar informal del último mes, y uno puede decir, bueno, hay que esperar a ver mañana, sin dudas, hay que ver si es tendencia o no. Lo que sí es tendencia es una marcada fijación de expectativa de inflación. Yo lo contaba ayer, Javier, y no sé si vos te pasó con alguna cosa que tuviste que reponer. Cuando vos tenés que reponer algo de tu casa, de tu auto, me pasó a mí con una llanta, o te pasa que tenés que comprar algún insumo que tiene una parte, una pieza importada, o no lo conseguís, o perdés percepción porque te parece carísimo, pero todos los meses se remarca. Está pasando mucho, lo hablaba con las aseguradoras, tengo una persona que me contaba en una aseguradora muy importante de riesgos automotrices, que en realidad están teniendo ellos ya problemas de nuevo para estoquearse de los repuestos que cuando vos tenés un siniestro, chocaste con el auto, te tienen que reponer porque te corresponde, para eso pagás un seguro. Entonces la gente está muy enojada con las aseguradoras, que no le dan una rápida respuesta a la reposición de un parabrisas, de una llanta, o ni que hablar cuando hay que hacer algún tipo de mantenimiento o reemplazo de piezas del estilo metálico. Y eso es, sin dudas, una consecuencia de que no hay la cantidad de dólares necesarios para que se abastezca todo el mercado de todo lo que es importado. Pero lo que llega, también empieza el comerciante a especular porque dice, che, yo lo tengo que reponer, este stock, cuando me lo tenga que reponer, ¿a qué precio? Y nadie mira el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿a dónde está acá lo perturbado de tener un tipo de cambio oficial que nadie mira? Incluso aquellos que compran a través de mercado oficial. ¿Por qué nadie lo mira? A ver, Marcela, hay varias cuestiones que vos señalás. La primera es que, evidentemente, la intervención del Banco Central está generando un daño, porque evidentemente hay un exceso de demanda de divisas. Y la contracara es que el Banco Central tuvo que ir a pedirle, rogarle al Fondo Monetario Internacional un acuerdo para poder, recomponer los números, ¿no? O sea, entonces, porque la contracara es que la señora Todesca, en un autoritarismo feroz, decide a dedo a quién le da los dólares o no. Entonces, si vos vas justo a comprar un bien que la señora Todesca considera que... ¿Pero por qué decís Cecilia Todesca y no el ministro de Producción es ella la que determina, o el Banco Central? Porque ella es la que determina quién puede comprar o no los dólares en este gobierno. Es ella la que dice, qué actividades son las que pueden recibir los dólares o no. O sea, y en realidad eso es porque no crees en el sistema de precios. Es decir, cuando vos tenés un sistema de precios libres, o sea, lo que ajusta es el precio y se acabó la historia. Lo que pasa es que acá no quieren, no creen en el sistema de precios, desprecian cómo funciona el sistema de precios. O sea, y eso, la tenés, entonces faltan las cosas y además le faltan dólares al Banco Central. O sea, el Banco Central la agarra, ok, te cumple la meta, sí, pero te pisó las importaciones y entonces todas las cosas que vos necesitabas importadas tenés un desastre. O sea, pero, entonces perdón, te empieza Javi, a faltar cosas. ¿Cómo se sale de esto? Porque con arreglo del Fondo Monetario no están llegando más reservas. Hay una estabilidad, si querés,
En rigor, compran un día, venden otro, pero Sí, hay cierta pero en estabilidad. realidad- Pero ahora viene la cosecha. ¿Y después qué? Argentina viene de una cosecha récord y no le subieron las reservas. ¿Me mostrás el gráfico de riesgo país para ver? Quiero mostrarle algo mientras Javi va hablando de las reservas. ¿Qué es lo que está pasando con No, el riesgo justo país? quería ir al tema del riesgo país, porque eso es interesante, Marcela. Digo, hoy el riesgo país, o sea, el promedio es 2.000, lo cual es una aberración. Quiere decir que a lo que paga un bono de Estados Unidos vos le estás sumando 20 puntos porcentuales. Pero la punta corta, que es la que más sufre cuando vos tenés un evento de default, lo que más caen son los bonos cortos, porque son, digamos, los que eran los cobros más cerca. Claro. Entonces, hoy los bonos cortos de Argentina cotizan a $26. Es decir, A ver, o sea, eso que estamos viendo ahora en respecto a la pantalla. fidelidad perdieron 74%. Exacto. Y está pasando tanto también con las acciones que cotizan afuera. Que vos decís, ¿cómo puede ser que Bien, la empresa exacto. con tanta potencia valga un paquete de chicle, la acción? Bueno, Esto que bueno, estás ese- viendo en ese- pantalla, que es lo que Javi te menciona, es el promedio del riesgo país que lo mide el JP Morgan. Tenemos la otra, que es la evolución. No quiero ponerme en tecnicismo, no te quiero aburrir, vos estás del otro lado. Fijémonos si la podemos poner acá. Yo quiero mostrarle algo a Javier a ver si me lo hacen entender y él me logra hacer entender y se lo consultamos y se lo vamos a consultar a todo economista. Porque, venite. Nos habían dicho que con el arreglo con el Fondo Monetario íbamos a lograr cierta estabilidad en la economía. Se puso en debate, y no lo puso en debate la periodista que te habla, sino que lo puso en debate una fracción de la coalición gobernante. Yo lo que te estoy mostrando es el riesgo país, que en tu casa decís, ¿qué me importa? Es chino. Básicamente es el sobrecosto de tasa de interés que tiene que pagar Argentina en relación a otros, a los países hermanos. En función de este índice se hace comparado con Estados Unidos. Pero ahí vos mirás cómo está rankeado también en relación a Brasil, a Paraguay y demás, que no tienen estos números. Y lo problemático del caso es que cuando vos vas y te enojas con el banco porque la tasa de interés es altísima, también viene de acá, de los costos de buscar dinero afuera, que las empresas no tienen para financiarse hoy afuera, porque es muy caro. ¿Por qué voy sobre este punto? Estos son los últimos 30 días. Olvídate de los números, no me voy a meter en tecnicismo, sino el recorrido de la caminata esta. Cerraron el acuerdo con el Fondo Monetario, en marzo dijimos vamos a tener estabilidad. Ahora, ¿qué pasó? Porque en el último mes, tomo abril y tomo mayo, la calerita no bajó. Emprendió un lento camino ascendente. En rigor, el riesgo país, si vos lo mirás y lo medís, no tuvo una baja sustancial. Entonces, con acuerdo del Fondo Monetario, con el Banco Central haciendo todo lo posible para administrar las reservas, ergo, no le venden a cualquiera dólares, a vos en tu casa tampoco, a nadie. Hay una administración muy explícita para poder mantener este nivel de reservas y no perder más. Y de cara a la cosecha, estamos teniendo estos niveles de riesgo país. Entonces, ¿cómo se baja esto? ¿Cuál va a ser la magia Ahí, entonces? ¿No era la magia el arreglo con el fondo? A ver, lo primero que hay que comprender es que el riesgo país lo que está mostrando es la probabilidad de que Argentina no pague su deuda. Para tomar un orden de magnitudes, yo acabo de decir que en la punta corta los bonos argentinos valen 26%. Sri Lanka, que entró en default, los bonos cortos rinden 46%. Ucrania tiene un riesgo país en la punta corta de 24%. O sea, nos están calificando, nos están castigando como si fuéramos un país de guerra en el mercado financiero. Nos ve tan poco cumplidores como un país que en rigor no va a poder cumplir como es Ucrania. Pero es que Argentina claramente no va a poder cumplir, porque los números que había elaborado Guzmán son inconsistentes desde lo teórico, son inconsistentes desde lo empírico, son inconsistentes desde la dinámica económica, son inconsistentes hasta contablemente. Entonces, inexorablemente, alguien ahí ve el problema, digamos, de que esto es un desastre, o sea, y que esto termina mal. O sea, y hay un elemento todavía mucho más grave, porque vos mencionaste muy correctamente, bueno, che, escúchame, el dólar estaba tranquilo, y ahora pegó un salto. ¿Cómo es eso? Es muy importante para... ¿Por qué de la nada? Que alguien se despertó y... Porque muchas veces, viste, las teorías que establecen es... Alguien se levantó y compró dólares de más. Y es un mercado chico y entonces se disparó. Pero ese alguien que era un loco. Que salió de la nada. El blue puede ser un mercado chico. El contado con liqui es un mercado más grande. Ahí lo tenés por encima de 211.
Bueno, Más arriba, el contado con liqui, operación legal, vamos a aclararlo, Javi, operatoria legal que permite, a través de la intermediación de bonos y acciones en la bolsa, hacerte de dólares. Vos podés hacerlo en tu casa. Por eso. Le explico a la gente cómo funciona esta operación. Vos comprás bonos en pesos en Argentina y los vendés en dólares en New York. Y te quedan los dólares en Nueva York, por decirlo de alguna manera. Y así te hiciste de los dólares. Quiere decir que el tipo de cambio, ¿cómo va a venir determinado? Por el precio de ese bono en pesos, dividido el precio de ese bono en Nueva York en dólares. Ahora, la pregunta es, si vos tenés una continua suba del riesgo país, eso quiere decir que vos tenés una continua caída del precio de los bonos en dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces, digamos, no te saltaba el tipo de cambio? Y bueno, ¿alguien lo sostiene? No sé, se me ocurre de pronto. Bueno, será porque estaban haciendo operaciones vendiendo bonos para hacerlo bajar. O sea que fue ficticio, es ficticio el valor que vemos. Aunque nos parezca caro, ese 211, aunque te parezca caro del otro lado, vas a la bolsa, compras por home banking, es caro, 211 para muchos argentinos, pero es ficticio. O sea, lo que estás advirtiendo es que si sacaran la mano amiga de ese mercado... Sacaron la mano un día y te pegó el salto. Clarísimo, Javi. Queríamos darte la posibilidad de que contestaras argumentativamente y como siempre lo proponemos en este programa, con respeto, son ideas y hay que respetarlas y en este programa mostramos todas las miradas. Dijo algo Miguel Pelle hoy y solución a voz directa, me parecía justo también darte este espacio y de paso aplicar un poco de tus teorías y proyecciones sobre lo que va a pasar. ¿Puedo hacer un comentario? Dale. Sería bueno que tanto Pelle como todos los que hicieron las críticas sobre lo que yo hice de la dolarización empiecen a estudiar teoría monetaria en serio y empiecen con el debate en la escuela de Salamanca en 1550, o sea, a mediados del siglo XVI, que es cuando arranca el debate entre lo que se llama la Currency School, o sea, la escuela monetaria, y la Banking School, o sea, la escuela bancaria. Y cómo ese debate, desde la escuela de Salamanca, pasa por Italia y termina en Inglaterra, y en algo que se llama la ley Peel. Cuando vean eso, van a descubrir que para lo único que sirve el Banco Central es para dar asistencia al sistema financiero en caso de que haya una corrida, porque tenés un sistema de encaje fraccionario. Si vos no tuvieras un sistema de encaje fraccionario, vos no necesitarías tener Banco Central, porque por lo único que existe el Banco Central es por eso. Y que no vengan con esas tonterías del shock externo, porque eso que es un problema de inflexibilidad de precios. Muchachos, a ver, si yo tengo un problema de inflexibilidad de precios... Mira, yo por ejemplo hoy daba una conferencia, ¿no? Digamos, en un lugar donde había los empresarios muy importantes de Argentina. Me enteré que estuviste con los número uno ahí, los multinacionales y más. Digo, porque cuando critican muchos empresarios, a mí me da gracia porque después están sentados escuchándote. Es raro esto, ¿no? Bueno, hay que ver si cuando dicen que me critican no es una nota operada por gente que dice que fue cosas que pasó en un lugar y no fueron, ¿no? Pero no importa. No importa, eso dejemos esos detalles para otro lado. Pero a lo que voy es que, a ver, a mí ¿sabés lo que me irrita, Marce? Es que esta gente, estos politicuchos, berretas, que subestimen la inteligencia de la gente. Es decir, ¿acaso creen que un empresario no sabe lo que es un contrato futuro? ¿Acaso creen que no saben lo que son las opciones? ¿Acaso, digamos, vos cuando has visto operaciones de mercado, ¿acaso vos te crees, por ejemplo, que una empresa petrolera, si quisiera, no podría hacer sus contratos en términos de WTI para tener hedgeado el riesgo de que se le mueva el precio del barril del petróleo? Entonces, me parece que eso es humillar, subestimar y denigrar a la gente. Es una verdadera locura. O sea, a mí yo lo que no puedo aceptar es que gente tan limitada mentalmente como los políticos argentinos quieran imponerle sus restricciones mentales al resto de los argentinos. ¿Me comprendés? Bueno, hay una realidad que, Javier,
Cuando nosotros decimos que hacemos esta propuesta para que sepas de escuchar todas las voces, a nosotros nos llegan respuestas no de gente que no comprende, sino al contrario, gente que agradece poder escuchar todas las voces. Así que nunca hay que subestimar. A la gente entiende. Lo que pasa es que hay que explicar algunos temas y darse esos tiempos. Javi, gracias por participar de Para que Sepas una vez más. Como siempre, estás invitado en este programa, todas las voces. Chau. Para mí es un placer. Gracias, Hasta la Marcela. Hasta próxima. luego.